Sí, muy buenas tardes. Estamos hoy reunidos en esta clase del 4 de febrero de 2021, que corresponde a la semana 15 del semestre que estamos terminando. Está ya con nosotros presente el señor Santaria, si no me equivoco, ya está dentro del aula. Señor Santaria, entonces le ruego por favor ubicar, subir a su del aula virtual este material que hemos preparado para esta última sesión, que se llama, o que tiene este título, LLH, las iniciales del curso, de su semana 15, Etnoliteratura y Tradición Oral, /Oblicuat, Narrativa de Ficción. ¿Tiene usted a la mano el material, señor Santaria? Sí, profesor. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, muy bien. Sí, como les decía, este es un nuevo material que ustedes pueden utilizar, pueden imprimir, está en la aula virtual, y con él hemos querido cerrar el ciclo de lectura y análisis y comentario de los textos narrativos, como les consta a ustedes, de diferentes autores de países diversos de la vastísima literatura hispanoamericana. Este recorrido que hemos hecho sin duda es a manera de ejemplo, de guía, de cómo ustedes deben proceder de esta manera. Y para cerrar, como decíamos, con este aporte que hemos tomado de la crítica literaria, les presentamos estos materiales que son parte de un vasto proyecto, una antología amplia, que usted quizás, estoy seguro debe haber manejado, que es la antología del El Cuento Peruano, proyecto realizado por Ricardo González Vigil. ¿Conoce usted esta colección? No, profesor, disculpe. Ya, es un elemento muy importante, señor Santaria. En realidad es un proyecto grande, muy grande, que abarca hasta el momento creo que 8 o 10 tomos, y ha consistido en que el crítico literario Ricardo González Vigil presentó a Petroperú un proyecto para hacer una vasta antología de la narrativa peruana a lo largo de la historia. Y así se ha ido realizando. Entonces son tomos que usted puede, con un poco de paciencia y cuidado, puede ir consiguiendo, o puede consultar, porque está también en las bibliotecas. No necesita usted comprar, salvo porque no es fácil además hacerlo, porque las ediciones que hace Petroperú generalmente no son por fines comerciales, sino se distribuyen gratuitamente cuando los libros se presentan, se distribuyen o en las ferias presenciales que ya no existen ahora. Vendían un libro recién publicado y a un precio simbólico, por decir 5 soles, 10 soles. Entonces de ahí he tomado estos materiales de esta semana. ¿Qué es lo que plantea en lo teórico, en lo metodológico, crítico Ricardo González Vigil? Diríamos, toma esta idea, de que no es solo de él, pero esta idea de que sin duda el Perú es un país muy diverso y que la literatura es heterogénea, como según la expresión famosa de Antonio Conejo Polar. En nuestro Perú, ya sabemos, existe diversidad de idiomas. El español es el más importante, pero también está el quechua, está la aymara, las lenguas amazónicas, etc., ¿no? Hay esta diversidad lingüística que se expresa también en el campo literario, porque en cada uno de estos idiomas tenemos expresiones literarias en la poesía, en el cuento, en la fábula, en fin, en el testimonio, etc., ¿no?
Entonces, dada esta diversidad, Gonzalo Vigil, y por otra parte, el hecho de que hay muchos autores que publican sus volúmenes de cuentos, dada esta gran diversidad, enorme diversidad, él propone, diríamos, estudiar, leer y por tanto analizar, hacer un curso sobre, por decir, el cuento peruano, entre otros aspectos, considerando, por un lado, la existencia de lo que él llama una etnoliteratura y tradición oral, que sería una especie de línea, ¿no? Una línea, un camino, ¿no? Un camino, vamos a decir, un camino, como se dice en la sierra, un camino de herradura, es decir, y luego, al costado, otro camino, pero el cual ya no llamaríamos camino, sino, para seguir con la metáfora, llamaríamos más bien una carretera de alta velocidad, ¿no? Mientras que lo que estamos llamando la etnoliteratura y tradición oral, y que la hemos identificado como una suerte de camino de herradura, camino para peatones, caminos que uno recorre cuando vive en el mundo andino, ¿no? Allí estaría pues ubicada esta literatura que ha sido producida o por una etnia determinada o por una cultura determinada que puede haber sido originalmente creada, diríamos, en forma oral en la lengua respectiva y que luego, diríamos, se ha traducido al castellano o que de otro lado, estando hecha en español, ha sido muy difundida y por tanto ha quedado registrada también en forma escrita, pero su origen cultural es innegable, ¿no? Entonces, por eso hemos hecho esta metáfora que creo que es válida. La etnoliteratura sería la literatura, vamos a decir, oral en su origen, de carácter popular, creada incluso en el español o en otras lenguas de nuestro territorio y que se han transmitido oralmente, han tenido un público eminentemente rural, en algunos casos semi-analfabetos, pero que no por ello, diríamos, se privaban del placer de escuchar un texto, ¿no? La imagen, se me viene aquí la imagen del tradicional narrador de cuentos que se supone creó la literatura de forma oral y luego ya cuando se inventó la escritura, bueno, ya pudo también hacerse la creación mediante el empleo de este instrumento maravilloso que es la escritura. Entonces son dos tradiciones en el Perú por lo menos, ¿no? De un lado la etnoliteratura y tradición oral, dentro de ellas hay esta característica de tener un origen oral, de ser expresiones en muchos casos anónimas, no siempre, a veces sí se conoce el autor, y que han sido hechas, diríamos, también por el placer de narrar y también por el consiguiente placer de escuchar, ¿no? Y se han transmitido principalmente en las zonas más alejadas, en las zonas menos modernas, en las zonas tradicionales, en las zonas donde existe lo que podríamos llamar el folclore, ¿no? Entonces ha habido a lo largo de los siglos también el interés de los estudiosos de la literatura, de los cuales se incluyen también ustedes, que ha recogido estas expresiones literarias y las ha llevado al código de la escritura. Gracias a ello se conservan en estos varios tomos que tiene esta gran antología, que es el proyecto de crítica más grande que yo he conocido en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, y que tuvo ya un antecedente, o tuvo ya más de uno, ¿no? Pero, por ejemplo, el crítico Alberto Escobar, él también editó un libro que se llama La narración en el Perú, donde también de alguna manera ya manejaba este criterio, es decir, que la literatura peruana es tan heterogénea, es tan diversa y al mismo tiempo tan amplia que diríamos para que el lector o la persona interesada pueda
tener un conocimiento válido de esta narrativa peruana que viene de décadas o de siglos anteriores, debe tomar en cuenta esta división, que es una división de carácter metodológica, de carácter operativa, repito, entre esa narrativa de carácter oral, anónima en muchos casos, y que responde a este arte de narrar, que es un arte propio de las sociedades humanas, tradicionales o modernas, y que en el Perú ha tenido ese desarrollo desde antes de la llegada de los españoles, solo que diríamos directamente no se ha podido recoger esto, pero sí está en las crónicas, por ejemplo, ¿no? Las crónicas de aquellos siglos coloniales. Y esta tradición, esta etnoliteratura, la literatura de tradición oral, se sigue recreando. Entonces, y al lado de ella está esta otra narrativa más moderna, a la que González Vigil denomina narrativa de ficción, que esta ya sería la narrativa de autores conocidos, reconocidos, ¿no? Que puede ser cualquiera, puede ser José María Arguedas, Ciro Alegría, puede ser Miguel Gutiérrez, en fin, un narrador, el propio Ricardo Palma, qué sé yo, aunque diríamos él propiamente se identifica más con la tradición, que es también una variante narrativa y que se diferencia del cuento. Pero entonces, en este material que ustedes tienen frente a sí, hemos establecido, y creo que es válido que ustedes revisen esta antología. No sé si la señorita Mitak, que está presente ya en el aula, ha tenido oportunidad de consultar o hacer algún trabajo empleando esta antología que se llama El cuento peruano, de Ricardo González Vigil, y que ha sido editada a lo largo desde el siglo pasado hasta la actualidad. Se ha tratado de mantener en relación con el tiempo. Usted no sé si ha podido consultar esta vasta antología, señorita Mitak. Buenas tardes, profesor. No, todavía no he podido consultar. Bueno, le recomiendo, más que recomendarle, diríamos, sí le recomiendo, le sugiero consultar. Esta es una vasta antología, una selección de textos narrativos, y que, como hemos indicado, el crítico que ha realizado este proyecto, y creo que incluso luego ha dividido el periodo de la narrativa en diferentes momentos de esta historia, ha tomado este criterio de, diríamos, ofrecernos a nosotros, a los lectores, ejemplos, relatos que corresponderían a la etnoliteratura o la tradición oral, y de otro lado también ofrecernos relatos de la llamada narrativa de ficción, ¿no? Entonces, etno significa pues cultura, ¿no? Etnoliteratura puede ser la literatura amazónica, puede ser la literatura andina, costeña también, ¿no? Es decir, que dentro del Perú está lo oral y lo moderno, ¿no? Está lo oral y lo escrito, está lo que viene desde el folclore o desde la memoria colectiva hasta aquella narrativa que en cambio ya es producto del desarrollo de la literatura en las ciudades, donde existen autores que también se dedican a este oficio, como hemos visto en el material anterior, en que tuvimos oportunidad de ver un par de textos de Carlos Schwal. Sin duda, Carlos Schwal pertenece a este segundo camino, a esta carretera, a esta narrativa más moderna, que es la narrativa de ficción, ¿no? Y que, sin embargo, a través de uno y otro relato, pues nos permite ver aspectos diversos. Claro, esta es una narrativa con más recursos, es una narrativa más moderna, pero tampoco desmerece, diríamos, la etnoliteratura y tradición oral, que puede ser que resulte más sencilla, pero también tiene muchísima fuerza, mucho humor, elementos lúdicos, como vamos a tener
oportunidad de ver. Entonces, esta es una recomendación que les hago de consultar esta antología que se llama así El cuento peruano. El antólogo es Ricardo Gonzalo Vigil, y es una colección de volúmenes. Creo que hasta el momento son como 8 volúmenes, y en los últimos tiempos él estuvo editando estas selecciones, estas antologías, las estuvo editando cada década. Por ejemplo, este volumen que tengo aquí en la mano corresponde a la década del 80 a 1989, ¿no? Cubre un lapso de 10 años en los que este crítico, que tiene un seguimiento muy minucioso, exhaustivo, de todo lo que se va produciendo en el Perú, entonces siempre esta antología es de consulta fundamental para un estudioso. Tiene un prólogo, ¿no? Un prólogo, y luego ya en cuanto a los textos narrativos de uno de esos tomos, precisamente creo que es de este tomo que tengo aquí a la mano, diríamos, luego ya en los tomos mismos, allí ofrece primero en la sección de no literatura y tradición oral, ejemplos de textos narrativos de este tipo de literatura que, como hemos indicado, puede haber tenido un origen oral, puede ser que sea una literatura anónima, o una literatura que, siendo oral y popular y rural, sin embargo tiene también un nombre, tiene un autor, ¿no? Entonces, como aquí ocurre en un texto que vamos a leer. Entonces, en la primera parte siempre es menos extensa, porque ahí recoge también con criterio selectivo narraciones que son ejemplo de ese tipo de literatura que subsiste y subsistirá seguramente en tanto el Perú sea un país heterogéneo, sea un país diverso, en parte tradicional, en parte diríamos rural, y en otra parte moderno, aunque realmente esas dos categorías resultan relativas para describir lo que es el Perú, sobre todo en estos momentos en que vemos que las cosas se confunden. Pero lo importante es que luego de presentar los textos, en cada caso, ¿no?, presenta los relatos, que de ahí he hecho yo la selección, después del prólogo, muy informado, muy documentado. Les recomiendo vivamente este texto. Traten, si no de comprarlo, pues puede ser complicado porque ya salió hace mucho tiempo, sí consultarla en bibliotecas. Incluso pienso que debe estar en internet, es posible, no aseguraría, porque siempre felizmente he tenido la suerte diríamos, de recibir de manos de Petroperú estos tomos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la sección 1, donde recoge y ofrece al lector estos textos etnoliterarios o de la tradición oral, hace un prólogo muy extenso, no lo voy a leer ahora, ¿no? Y luego ya vienen los textos en sí mismos, con su título, con el título con el cual el texto es conocido y circula en una determinada área, por ejemplo Cajamarca, o el Cusco, o Amazonas, o Iquitos, etc., ¿no? Viene el texto y así se cita siempre la fuente, de dónde fue tomado. Por ejemplo, acá veo que el año 1984, es decir, no tan lejos, tan antiguo, John Payne hizo también una recopilación que se llama Cuentos Cusqueños, ¿no? Entonces de ahí ha tomado algunos textos que tienen, por ejemplo, nombre, ¿no? El nombre de quien cuenta esta historia se llama Teodora Paliza, ¿no? Ella es la que cuenta, la persona que cuenta. Probablemente la contaba oralmente, pero lo que hace Johnny Payne, que es el estudioso, es el antólogo, lo que hace él es recoger y pasar a la versión escrita. Entonces, incluso como campo de investigación, es muy interesante este material, ¿no? Entonces, les he preparado este material último con esa división interna que propone el crítico
para estudiar mejor, para apreciar mejor, para leer y para trabajar con los alumnos o incluso hacer un tema de tesis, algunos textos de la sección 1 que corresponde a la etnoliteratura y tradición oral. De esa sección he tomado los textos de un famoso narrador popular que realmente existió, que ya murió, pues un hombre del siglo XIX, cajamarquino. No sé si alguno de ustedes es cajamarquino, por si acaso, ¿no? Señorita Mita, ¿usted es de Cajamarca? No, profesor. Ya. ¿El señor Santaria? Tampoco, profesor. Tampoco. Bueno, resulta que este tío Lino es un narrador del siglo XIX de esta zona de Cajamarca y era muy popular sobre todo por eso, porque era un gran contador de historias. Claro, él lo hacía oralmente, ¿no? Y reunía pues a un público constantemente, les contaba estas historias y se hizo tan popular que muchos diríamos, claro, en esos tiempos no había grabadora, pero sí escribían, sí dejaban un registro escrito, porque muchos de ellos sabían leer y escribir, dejaban un registro de estas historias. Entonces, en realidad, el tío Lino ya se volvió en un personaje legendario, es decir, es como el narrador oral de Cajamarca, y aquí, por ejemplo, lo que se ha hecho, ya que él no publicó propiamente libros, sino difundió textos, probablemente algunos los escribió, los hacía circular por aquí y por allá, pero era tan rica su producción narrativa que, como digo, se recogieron los sucesores, quienes vinieron después, como en este caso, por ejemplo, Mario Florián, poeta cajamarquino, importante. Ahí tienen ustedes otro poeta que deben leer también, Mario Florián y Andrés Ceballos. Ellos dos, por ejemplo, reunieron algunos textos del tío Lino, el autor es el tío Lino, y Mario Florián y Andrés Ceballos, en todo caso, son los editores, ¿no? Los que dan el acabado escrito, el acabado final, pero conservando, como ustedes van a ver, como van a ver ustedes, los rasgos propios del narrador oral, que tiene un léxico es un poco diferente, o que su escritura es diferente también. Entonces aquí vamos a pedir a la señorita Mitak que lea el primer texto, que se llama El Faisán y las perdices. Por si acaso, he de tener cuidado de, pues son textos breves, de escribirlos tal cual. Es decir, allí, por ejemplo, en la segunda línea donde dice utilidad, así está escrita la palabra en la fuente, que es esta antología. Entonces ya sabemos que la palabra utilidad es una palabra aguda, ¿no? Aguda. Utilidad, ¿no? Entonces se tilda en la... no se tilda, perdón. La sílaba tónica es la última, utilidad. Pero tiene una D final, ¿no? En cambio acá este narrador oral dice utilidad, le quita la D. Esa es una marca de la oralidad. Y así por el estilo hay otras expresiones, ¿no? Y entonces le ruego leer tal cual está. Haga de cuenta usted, señorita Mita, que usted en estos momentos ha dejado de ser en el plano real de señorita Mita, y en el plano de la etnoliteratura o la literatura de tradición oral, usted es el tío Lino, ¿no? Y entonces el tío Lino le cuenta a sus oyentes, a sus lectores, también podríamos decir en este caso, le cuenta esta historia referida al El Faisán y las perdices. A ver, señorita Mita, la escuchamos. Trate usted de leer lo mejor posible, como digo, respetando tal cual, no son errores, sino así pensaba, así escribía, así narraba el tío Lino. Ok, el tío Lino, el Faisán y las perdices. Tío Lino: además de hacer reír a mis paisanos con los graciosos chascos que me han sucedido,
les proporciono, a veces, algunas cosas nuevas de gran utilidad. Antes de mí, por ejemplo, no habían perdices en mi tierra. Estas son obra mía. Ocurrió, muchachos, que cuando me hallaba en la feria de Paiján, vi que un mercachifle vendía por 5 pesos una especie de gallo nunca antes conocido. Nunca antes conocido. Él tenía la cabeza fina, adornada con 2 moños de plumas, el cuello verde oscuro, las alas y la espalda entre pardo y anaranjado con manchas negras y amarillentas, el pecho y el buche castaños, y la cola, que era larga y puntiaguda, amarillenta, con una infinidad de manchas negras que se cruzaban de un lado a otro. Así es. Compré el ave en el acto, que en el mercachifle me dijo que se llamaba Paisán. Y lo traje a Cosiete. Cosiete es el lugar donde vive el tío Lino. Y lo traje a Cosiete. Con la idea de que haga casta con mis gallinas. Estas y el faisán se entendieron bien desde el principio. Sí. Pero el gallo, que era muy gallo, riñó con el forastero, lo que dio motivo para que, sin demora, mate al gallo. Poco tiempo después, de 11 huevos que ahogó una gallina de color parduzco, nacieron 11 pollos. ¿Sigue? ¿Pasó algún problema con sonido? ¿Con el audio? Que se fue. Algo pasó con su conexión, salió del aula. Sí, caray, qué pena. Bueno, continúen. A ver, usted tiene también el texto a la mano, señor Santaria, ¿no? Señor Santaria. Sí, profesor. ¿Está siguiendo la lectura? Sí. A ver, denle un alcance a la señora. Continúa, usted dice, poco tiempo después de 11 huevos, que ahogó una gallina de color parduzco, nacieron 11 pollos. Continúa usted. Pero 5 de ellos se mostraron diferentes a sus hermanos. Sus maneras de portarse no eran sociables. Sus gritos eran raros y desabridos. Ajá. Sus cuellos y cabezas eran finos, y su plumaje parecía de pura tierra. Sin embargo, yo me sentía orgulloso de la pollada, y cada día la alimentaba con maíz molido, trigo y huevos cocidos deshechos en partes menudas, y los gallos crecían de lo lindo. Sí, así. Pero cierta vez que fui a darles de comer, no encontré a los 5 pollos raros. Estos se habían escapado del corral, y por más que los busqué en las cercanías de mi casa, no los pude hallar. Y mucho lamenté su pérdida. Y sucedió que, después de varios meses, cuando viajaba por el sitio de Quibillán, alcancé a mirar en una era de alberjas a mis aves perdidas transformadas en gallinas redondas gordas, sin cola o casi sin cola, y con un plumaje que tiraba a pura tierra, y que tanta la emoción que sentí al hallar a mis gallinas que por expresar, ahí están mis perdidas, clavé de modo equivocado, ahí están mis perdices. Termine. Y la gente del lugar, que oyó mi fuerte grito de entusiasmo, desde aquella vez llamó perdices a las aves de faisán y gallina, las cuales, siendo solo 5 en un comienzo, han dado origen, en unos pocos años, a todas las perdices de la tierra. Muy bien, ya terminé de leer. ¿Qué comentarios podría usted hacer sobre este cuento, como hemos dicho, que correspondería precisamente a un relato a una narración de tradición oral, ¿no? Porque este relato se le atribuye al famoso tío Lino, que como digo era una celebridad en su tiempo, y su recuerdo ha quedado hasta hoy. Entonces, ¿qué le ha llamado la atención? Y usted ha leído bien, dicho sea de paso, también, por cierto, la señorita Ambita, lamentablemente parece que se cortó su audio. Usted ha leído muy bien, ¿no? Y creo que es un relato que sí merece. ¿Por qué, digamos, este relato, en qué aspectos
se diferencia de lo que hemos estado leyendo, que son solo relatos de la narrativa de ficción. ¿Qué rasgos destacaría usted, tanto de forma como de semántica, de ortografía, o de incluso de los personajes implicados? ¿Qué señalaría respecto de este primer ejemplo de narrativa, de tradición oral, que, repito, en este caso es atribuido a el famoso tío Lin? Y ya se lo presento a usted para que en algún momento tenga oportunidad de buscar también sus textos, ¿no? Eso en primer lugar. A ver, ¿qué comentario sería usted? Sí, profesor. Lo más destacable de este relato oral es respetar aquello de cada persona, o mejor dicho, de cada pueblo, que tiene sus maneras de hablar, de expresarse y todo lo demás. Claro. Me hizo recordar un poco a Matalaché de Albujar, donde también las expresiones que, como hablaban la gente afroamericana, lo detalla muy bien, sin darle ese toque de formalismo, por así decirlo, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. Hay autores que puede ser incluso de este tipo de literatura, o incluso de la narrativa de ficción, que se esfuerzan por tratar de, diríamos, escribir las palabras tal cual son dichas, tal cual son pronunciadas por los hablantes de esa ficción. Tiene usted el caso, por ejemplo, de Galvez Ronceros. Probablemente usted ha leído Monólogo de las Tinieblas, ¿no? Y donde él trata de recrear el modo de hablar de los negros. No sé si ha tenido oportunidad de leer algunos textos de él. Sí, profesor, ¿no? He leído aquel libro. A eso, se da cuenta. Entonces, lo que estamos llamando la narrativa de tradición oral comparte ciertos rasgos, tiene rasgos comunes también con la narrativa de ficción, ¿no? Que es una narrativa, digamos, más, podríamos decir, más ilustrada, en el sentido, en todo caso, más trabajada, ¿no? Más profesional, porque está hecha por alguien que tiene ese oficio. Pero vemos que este narrador también tiene sus recursos, ¿no? ¿Qué recurso de él le ha llamado la atención? Sobre la anécdota en sí misma, sobre la referencialidad incluso tiene un aspecto vinculado a lo lingüístico, ¿no? Además de la cuestión de que pronuncia las palabras de una cierta manera. Sí, profesor, y también me parece curioso que estos relatos de oralidad suelen asociarse con los mitos y las creaciones. Esto también un poco porque dice, yo fui quien trajo estas perdices. Exactamente. Cómo se originaron y la forma de explicar cómo sucedió esto, la manera de creación de algo nuevo. Claro, tiene que ver con este concepto de la creación. Y él, como bien señala usted, se atribuye, ¿no? Se atribuye la existencia de estos animales debido a este error que comete él, que dijo, ahí están mis perdidas, exclamé de modo equivocado, ahí están mis perdices, ¿no? Es decir, se vale de la similitud que hay entre la palabra perdidas y perdices, ¿no? Se da cuenta, para intentar o dar una explicación que desde su punto de vista seguramente causó hilaridad en su auditorio, y eso es lo que creo que también produce en nosotros. Ahora, usted, por ejemplo, ¿conoce un faisán? No, profesor. ¿Ve? Entonces, lo invito, pues yo tampoco este relato lo ubiqué hace algunos días en casa, y entonces me llamó la atención, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a ver aquí en casa con mi esposa, le digo, ¿tú conoces un faisán? Me dice, no, no conozco. A ver, fíjate ahí en internet, usted ahí tiene su celular, lo puede ver. Oiga, es una ave hermosísima, ¿no? Y ahí vemos cómo el narrador efectivamente la
la describe en todos estos colores, estas formas. Claro, y también diríamos, el otro aspecto de la creación que usted ha señalado, es que realmente lo que hace el faisán al cruzarse con las gallinas es crear una especie diferente, ¿no? Una especie de cruce biológico, como ocurre, por ejemplo, en el caso también de muchos animales, ¿no? Se cruzan dos especies y sale otra especie. Aquí también se da eso, ¿no? De los 11 huevos son ahogados por la misma gallina, pero una vez que crecen los 11 polluelos, vamos a decirlo así, una vez que han crecido un poco, y como 5 o 6 de ellos no son estrictamente, no son 100%, no son pollos en un 100%, algo de su naturaleza de faisán los lleva a salir, a escaparse, porque son animales que tienen esa propiedad, ¿no? Se desaparecen, como dice el tío Lino, hasta que pronto un día, dice, alcancé a mirar en una era. Era es también una palabra propia de, ¿cómo se traduciría era? En una era de alberjas. ¿Con qué sentido se usa era? No se refiere al sentido tradicional del tiempo, ¿no? La era atómica o la era antigua, sino, ¿qué significaría aquí era? No sé si tiene a la mano, se puede consultar en el diccionario, el término era, ¿qué otra acepción tiene? Una acepción relacionada a la agricultura. En una era, fíjese que es un sustantivo. Claro, no tiene el sentido de la temporalidad, sino en una era de alberjas. Bueno, sería un terreno, ¿no? Una chacra, por decir, en una chacra de alberjas, a mis aves perdidas transformadas en gallinas redondas, gordas, sin cola o casi sin cola, y con un plumaje que tiraba a pura tierra, ¿no? Y fue tanta la emoción que sentía a mis gallinas, que por expresar, ahí están mis perdidas, exclamé, pues ya, ¿no? Entonces tiene también ese lado del humor y el concepto de la creación, ¿no? Y este narrador tiene un arte para contar, para crear, porque el relato es verosímil, ¿no? El relato es verosímil, efectivamente puede darse ese cruce, y seguramente se ha hecho o se hace, de cruzar un faisán, bueno, en este caso con gallinas, ¿no? Pero usted sí debe conocer las perdices, o tampoco ha visto perdices. Sí, profesor. ¿No ve? Claro. Las perdices son aves más sencillas, más simples que los faisanes. En cambio, los faisanes son más elegantes, más hermosos, más estéticos. Es lo que ocurre también, la diferencia que hay entre el pavo común y corriente y el pavo real, ¿no? Es decir, fíjense que en la propia naturaleza se dan estas diferencias estéticas que el ser humano aprecia. Entonces, un pavo real es muchísimo más hermoso que un pavo común y corriente. Así como también aquí, diríamos, el faisán, compruébelo ahora usted, es un animal muchísimo más hermoso, más elegante, más estético que las perdices, que son más pequeñas, o que las propias gallinas, ¿no? Y luego también el tema de la atracción, ¿no? La atracción que hay entre este faisán, lo macho, frente a las hembras, las gallinas, de las cuales sale esta, como se dice, esa camada de aves, de las cuales 5 son, 5 de ellas son producto de la combinación entre el faisán y la gallina, ¿no? Mientras que los otros son y también aquí, fíjese usted, señor Santaria, la presencia del crimen, es decir, los celos, ¿no?
los celos que surgen inmediatamente entre el gallo y el faisán. Y claro, seguramente el faisán es más grande y por eso terminó matando al gallo, ¿no? Sí, dice... claro, dice, estas, ¿no? Las gallinas, el faisán se entendieron bien desde el principio, pero el gallo, que era muy gallo, riñó con el forastero, lo que dio motivo para que sin demora mate al gallo. ¿Se da cuenta? Es una serie de motivos interesantes, esa pugna que hay entre dos animales machos, ¿no? Que se disputan el favor de las gallinas. Y ahí también tenemos otro motivo, ¿no? Propio pues de esta literatura de tradición oral. Como vemos, tiene una serie de aspectos muy simpáticos, muy atractivos, que incitan, digamos, a que conozca uno, si no hubiera sido por ese relato, pues no se me hubiera ocurrido, ni siquiera en una foto, ver cómo es un faisán. Y efectivamente es un animal pues muy bonito, muy hermoso, ¿no? Es decir, la propia naturaleza le ha dado a cada una de las especies, le ha dado características artísticas en muchos casos, ¿no? De manera que el arte no es algo propio, no es algo solamente de los humanos, lo estético, sino que también se da en la naturaleza. Se da en la naturaleza, se da en el mundo vegetal, se da en el mundo animal, como vemos, el faisán, ¿no? El faisán, etc. Y así por el estilo, entonces ya nos enriquece también, y de paso, pues, este humor del tío de decir que él creó estos animales, ¿no? Porque confundió las palabras, claro, la emoción también, fíjese usted, aquí el otro concepto desde el punto de vista de lo económico, qué sé yo, es que este hombre, esos animales son su patrimonio, esos animales son los bienes, parte de su economía rural, de su riqueza de campesino. Y claro, que se le pierdan cinco aves es para él una pérdida, ¿no? Y de ahí la alegría que siente al encontrarlas, identificarlas, ¿no? Como perdidas, ¿no? Ahí están mis perdidas, y que la gente escuchó perdices, y de ahí surgió, según la versión que da, según la versión del narrador, este cambio que se produce, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver, todavía no ha vuelto la señorita Mita, parece que tiene problemas. Vamos a ver otro texto de la tradición oral, pero en este caso, este texto, que pertenece sin duda a la tradición oral, usted se va a dar cuenta, sin embargo, en su versión escrita, tal como la he recogido yo y como la recogió en su momento González Vigil, ha sido creada por Danilo Sánchez León. Y no sé si es un escritor, él es un escritor, ¿usted lo conoce? ¿Sabe algo de Danilo Sánchez León? No, profesor. Ya, entonces tome nota en su agenda, en su libreta de apuntes, anote también ese nombre, por eso él es un vallejista muy destacado. Todos los años él hacía peregrinaciones literarias desde Lima hasta Santiago Chuco, en homenaje a Vallejo, ¿no? ¿Recuerda usted este poema de Idilio Muerto de Vallejo, donde Vallejo menciona que ¿qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Ruth de Junco y Capulí? ¿No? Recuerda ese famoso poema de Vallejo. Y ahí, en una frase, un verso de este poema, se menciona el mes de mayo, ¿no? El mes de mayo, que es un mes muy bonito en la sierra, porque es el mes en que es el mes de las cosechas, aparecen los productos, el campo. Entonces, Vallejo en ese poema evoca el mes de mayo, ¿no? Con su sabor de mayo, sabor de frutas de mayo de la región, dice algo así, exactamente no lo recuerdo, ¿no? Entonces él es un hombre que también ha investigado en este campo, ¿no? Él es santiaguino, es un gran amigo mío,
hace poco me invitó a un homenaje a Vallejo, precisamente, porque él es un fanático de Vallejo, ¿no? Entonces me invitó ahora, fue el mes pasado, en enero ha sido, tuvimos un encuentro con él y el escritor González Viaña, dos González, que hicimos, porque los dos somos muy lectores de Vallejo, y Danilo entonces me llamó a casa y bueno, me comprometió, ¿no? Entonces, en homenaje a este gran amigo, que usted ojalá tenga oportunidad, tiene poemarios, tiene libros de relatos, acá se cita, ¿no? Entonces, ya que está usted, es el único representante de su grupo, creo que por ahí ingresó nuevamente la señorita Mabel Mitak. Vamos a esperar un par de minutos. Sí, profesor, disculpe. No, señorita Mitak, no, estábamos justamente comentando que a veces usted tiene problemas con el audio, y claro, como los minutos transcurrían, entonces el señor Santaria muy gentilmente continuó la lectura desde el punto en que usted la había dejado, y luego ya hemos estado comentando, ¿no? Comentando algunos aspectos característicos de lo que se llaman los textos de la tradición oral, ¿no? Hemos podido disfrutar a través de los aportes que ha dado el señor Santaria, las características que tiene este personaje, que en esta versión que él ha leído, pues trata de pronunciar las palabras tal cual, tiene una forma especial de hablar, y luego, bueno, una serie de temas ahí que son muy interesantes, que tienen que ver también con la creación, ¿no? La creación, hay una mezcla de elementos que se produjo. Bueno, vamos a ver, esperemos a ver. Profesor. Sí. Sí, como una acotación nada más. Por favor. Acabo de terminar de leer el texto y sí, me hizo acordar al monólogo de las tinieblas de Claro, Ronceros. sí. Trata mucho en la memoria ese uso de la oralidad para la oralidad, claro, abordar el texto. Sí, sí. Entonces, la oralidad, que es un rasgo de la literatura de tradición oral, también puede darse en la narrativa de ficción, en la narrativa moderna, por ejemplo, en Gales Ronceros, o como recordaba el señor Santaria, usted no sé, López Albújar, ¿no? En Matalaché, y así por el estilo. En otros narradores se encuentra, incluso en el propio Osvaldo Reynoso, ¿no? En Los Inocentes, es decir, siendo él alguien de la narrativa moderna, de la narrativa de ficción, sin embargo, usa también la oralidad como un recurso, ¿no? Entonces, este texto también correspondería, de acuerdo a la clasificación que propone Ricardo González Vigil, también pertenecería a la narrativa de tradición oral, solo que, como he indicado, es el propio Danilo Sánchez Lión, que es un escritor peruano de Santiago de Chuco, gran admirador, lector, especialista en Vallejo, y que él ha creado este texto. Vamos a leerlo, vamos a pedirle, esperemos que no se le vaya el sonido, vamos a darle esta oportunidad porque siempre se esfuerza, siempre colabora, también como el señor Santaria. Vamos a leer esta historia que nos cuenta este narrador de la tradición oral, pero que en este caso es el propio Danilo Sánchez Lión, que dejando de lado su condición de, diríamos, de narrador de ficción moderno, asume más bien una historia que también tiene que ver con este motivo de la creación, ¿no? De cómo se organizan las sociedades. El título es muy simpático. A ver, léalo, señorita Mitak, y a ver, le pedimos también al señor Santaria que se mantenga atento para luego hacer el comentario. Entonces también pertenecería a la tradición oral, que en este caso está con el nombre del autor. Le escuchamos. La guerra de los animales. Así es. Danilo Sánchez Lión. Hubo un tiempo en que todos los animales de la selva estaban en guerra.
pero casi nadie sabía por qué ni se interesaban en saberlo. Lo único que recordaban es que quienes iniciaron la contienda fueron los pumas y los sapos. Existe solo un rumor de cómo empezó la pelea. Cuentan que una hermosa mañana de sol, un puma se acercó a la orilla del río a tomar agua y sin querer pisó la cabeza de un sapo que se encontraba soleándose sobre la hierba. Este, alzando la voz, le increpó: «Oiga, ¿no ve dónde pone la manaza, cochina?». A lo que el puma volteó y de un golpe lo empujó al agua. Entonces el sapo, lleno de ira, lo escupió en la cara. Ambos se fueron y empezaron a fundar dos bandos. Los sapos pidieron ayuda a las hormigas, alacranes y pirañas. Los pumas comprometieron a las terribles culebras voladoras, las que inmediatamente salieron y cazaron a sus recientes enemigos. Los sapos entonces pidieron el apoyo de los tábanos, quienes juraron día y noche zumbar en el aire maltratando a los pumas. También lograron la adhesión de las arañas, que apresuradamente y silenciosas empezaron a tejer sus telas cual trampas fatales. Pusieron de su lado a las avispas, que en grupos pequeños atacaron haciendo imposible la vida de los felinos. Por su lado, los pumas consiguieron la participación de los lobos, añaces y sajinos, de los cocodrilos que, extasiados con la idea de la guerra, dieron zambullidas y chapoteos que mermaron las aguas de los ríos. Algo caracterizaba a los grandes bandos. Por el lado de los sapos se unían cada vez animales más pequeños, insignificantes, invisibles, que se agrupaban en los territorios bajos como llanuras y orillas de lagunas y ríos. Con los pumas se asociaban cada vez animales más grandes, poderosos, terribles, que se iban concentrando en las regiones altas como montes y cumbres de montañas. Así anduvo por mucho tiempo. Felizmente, un día, en un instante de lucidez, un anciano tortuga presentó una sugerencia: que animales elegidos por cada bando peleen y definan la contienda, dijo. Los grandes escucharon y aplaudieron rabiosamente esta propuesta. Los pequeños se consultaron entre sí y luego de una corta deliberación también aceptaron la idea. Pronto en el lado de los grandes se llevaron a cabo varias reuniones en las que unos y otros se disputaban ser elegidos. Cada animal argumentaba tener más fuerza y audacia para vencer a los contrarios. El primero en disputar el puesto fue el cocodrilo, que con voz ronca y lengua pastosa vociferó: «Creo ser el rival indicado. Deja primero de mover tu cola». Sí. «Deja primero de mover tu cola, que fastidia», se atrevió a decir el mono, que apenas veía colgado en una rama. Frunció las cejas el Sauro. «La verdad, tú no asustarías a nadie, eres muy pesado para pelear». Al escuchar esto, la bestia, lleno de furia, dio un golpe con la cola que derribó el árbol donde se mecía el incauto y de donde salieron volando las aves para ponerse a salvo. Entonces se deslizó una terrible culebra, de lomo pintado como si fuera mariposa, y haciendo centellear sus ojos sobre la concurrencia, habló casi silbando: «¿Quién resiste el hechizo de mi mirada? ¿Quién mi veneno que ciega con la muerte?» E hizo castañar los dientes de los venados que, asustados, echaron a correr por campo traviesa. «Basta», gruñó irguiéndose majestuoso el tigre. Se afiló las uñas en las piedras y sin mirar a nadie continuó: «Acábese por fin esta ridícula pelea. ¿Quién es capaz entre los presentes de disputar supremacía al señor tigre? ¿Quién?». Dio un salto y se paseó mirando fijamente a cada uno de los asistentes. Nadie osó murmurar, ni siquiera respirar, menos oponerse a lo dicho por tan importante señor. En consecuencia, quedó proclamado él mismo como representante. Al terminar la asamblea,
El tigre sonrió con desprecio, saboreando su hazaña, y allí se quedó torciéndose calmosamente los mostachos. En el bando de los sapos, todos estaban en silencio. A los pequeños se les veía correr de un lado para otro, agachados como llevando o trayendo algo. Nada se sabía del modo como procederían a la elección, ni quién sería el rival capaz de enfrentar al tigre. Un secreto sordo, una oscuridad tupida como la noche de la selva, cubrió el nombre del combatiente. Tampoco en la tienda de los grandes se preocuparon en averiguarlo. Mientras tanto, contingentes de uno y de otro bando limpiaban el campo, quitaban las hojas, medían linderos. Los grandes prepararon una gran fiesta para celebrar la victoria y recibir al héroe. Las orquestas de músicos tenían contrato para toda la noche y el amanecer siguiente. El día acordado, desde las primeras horas de la mañana, los alrededores de la chacra se fueron llenando de animales, quienes se ubicaron en los árboles, montes cercanos, ríos y malezas. En poco tiempo, los contornos estuvieron cubiertos de garzas, monos, patos. Por allí andaban otorongos y culebras. Los peces se acercaron hasta una pequeña laguna donde se juntaron también los lagartos. Había un enorme entusiasmo en los grandes y nerviosismo en los pequeños. Era, en verdad, un gran acontecimiento. Era, por fin, el término de la guerra. Todos estaban alegres. Como no sucedía desde hace tiempo, se daban la mano y se saludaban atentos. Y la hora indicada llegó. Sin dejar esperarse, saltó ágilmente el tigre, desprendiéndose desde una inmensa rama. Vestía para el efecto sus mejores galas. Hubo una cerrada ovación y gritos de júbilo de parte de sus aliados. Todos miraban a uno y a otro lado para ver aparecer al desconocido adversario de tan importante rival, pero no se producía movimiento especial en ningún costado. ¿Me tienen miedo los del bando contrario que no envían su representante?, rugió el tigre, y se rió jactancioso. En ese mismo instante, en la parte más sensible de la entrepierna, sintió un pinchazo. Volvió ágil como un rayo e introdujo las garras en esas partes. Pronto sintió el ardor en las ancas, por lo que dio una vuelta en redondo y desgarró la piel con las uñas. El contendor era el diminuto Izango, armado de filudas saetas. El animalito corría ahora de un lado a otro por la panza y el tigre, asestándole picaduras, se hinchaban como volcanes. En pocos minutos, el tigre se ahogaba en su propia sangre. La concurrencia estaba atónita. Parecía que el tigre había enloquecido bajo el efecto de un brebaje urdido por los sapos. Pero estos, alzando la cabeza, dijeron el nombre del victor. Que empezó a correr de boca en boca por todas las colmenas. Mientras el tigre giraba como envuelto en llamas, se levantaba y caía, manoteando el viento, sus gruñidos retorcían árboles lejanos, vueltos y garras y dientes, derramaba espuma, se arrancaba el pellejo. Y en el borde del ojo, el Izango pinchó certeramente en la pupila de su enemigo, quien dio un alarido que hizo caer a varias catúas desde un alto guayabo. El tigre vio al sol que rodaba hasta quedarse enredado en las zarzas de sus pestañas tizas. Escuchó el tenue aleteo de las garras, alzando el vuelo para ausentarse. El sabor dulce de la sangre en la lengua le pareció su madre cuando retozaba con ella, y se abalanzó suave e infinitamente en aquel recuerdo. Animales de uno y otro lado vieron cómo se desplomaba pesadamente en el suelo, con las patas encogidas y vueltas hacia arriba. Así ganaron la guerra los animales pequeños, que luego se apoderaron del sol, la tierra, el agua y las estrellas.
Muy bien, muchas gracias, señorita Mita. Acá puede usted leer completo el texto, que era la idea precisamente de compartir esta historia, ¿no? Que entonces en este proyecto de la antología del cuento peruano, Ricardo González Vigil ha considerado, ha atribuido, como seguramente el propio autor también ha estado en esto de acuerdo, atribuye este relato a un autor conocido que es Danilo Sánchez Lió. Hemos leído la historia y nos damos cuenta que sí, que puede ser que sea su lenguaje, es un lenguaje elaborado, pero no deja de ser al mismo tiempo una historia que está vinculada a lo tradicional, ¿no? A lo oral, a la creación, a la realidad del mundo, de los animales, en fin, qué aspectos, bueno, hay una serie de temas, motivos, grandes temas que antes de que ustedes intervengan, por ejemplo, me hacen recordar un famoso texto de George Orwell que se llama Rebelión en la Granja, ¿no? Que también habla de una pelea entre los animales. O sea, todos ellos se ponen de acuerdo para pelear y destronar al ser humano. Lo llegan a hacer, ¿no? Pero luego las disputas que se producen entre ellos pues al final impiden que los animales puedan imponerse a los hombres y vuelve otra vez a la situación. Bueno, aquí también hay una situación bélica de por medio. Bueno, hay una serie de elementos ricos para ser analizados. Me gustaría que ustedes, que son precisamente expertos, especialistas, lectores, que captan los diferentes aspectos que puedan haber y que además supongan llevado más de un curso de interpretación en cuanto a los personajes, en cuanto a la trama, en fin, el lenguaje, la narratividad. El texto sin duda suscita un interés. Claro, funciona el pacto de verosimilitud. Ya sabemos que todo esto es ficción, pero en fin, muchas de las realidades que nos rodean o de las que nos nutrimos son también ficcionales y sin embargo creemos en ellas, y sobre todo los literatos trabajamos principalmente con textos que todos son de ficción, ¿no? Y sin embargo son importantes, son trascendentes. Entonces sí me gustaría algunos comentarios que quieran hacer acerca de este texto que hemos leído en esta reunión de equipo, ¿no? Algunas ideas, por favor, sobre entonces, este otro ejemplo de tradición oral, pero en este caso de autor conocido, ¿no? Escuchamos, a ver si es que aún no se han ido, no han desaparecido. Parece que han desaparecido. Parece que han desaparecido, ¿no? Tienen problemas con el internet. Sí, es probable que tengan problemas con el internet y eso pues dificulta el que puedan participar en este comentario acerca de este texto de nuestro querido amigo. Yo algo sabía, pero felizmente, gracias a esta búsqueda, ahí está la señorita Mabel, está volviendo felizmente. Sí, ya está nuevamente, es la guerra de los micrófonos. La guerra de internet, la guerra de internet, porque es la señal del internet. Acá también estamos en una guerra contra internet, ¿no? Que interrumpe también y que, bueno, nos tiene así en esta situación de tensión en que viven los personajes del texto que usted acaba de leer. Entonces justo estaba preguntando en el momento en que se produce este corte, preguntando qué aspectos destacaría usted de este relato, en qué se diferenciaría también del anterior, qué motivos, qué aspectos serían dignos de un análisis, no solo literario, sino incluso de un análisis antropológico, en fin, ¿no? ¿Qué podría ser
decir al respecto, señorita Mita, que usted que ha podido leer el texto, sin duda nos damos cuenta que tiene características propias de un texto de ficción, pero de una ficción que se nutre de una cultura, sin duda, de la cual también participamos, porque como peruanos que somos, estamos metidos dentro de tanto de las culturas tradicionales, dentro de los mitos, como también dentro de los textos modernos o posmodernos, ¿no? Es decir, vivimos en una diversidad, en una especie de torre de Babel literaria, y aquí nos hemos enfrentado a este texto rescatado por Gonzalo Vigil, de la pluma de Sánchez de León, y ahora puesto aquí frente a ustedes para los comentarios respectivos, como un ejemplo válido de lo que hemos llamado la literatura de tradición oral. ¿Qué comentarios tiene al respecto la señorita Mitak antes de que se nos venga otra vez la ola del silencio? Ay, sí, profesor. Bueno, en relación al texto anterior, vemos de nuevo la temática de la creación, ¿no? Esta noción de intentar mostrar una perspectiva de una posible creación a través de lo ficcional. Sí. Lo que me parece también contrastante es el lenguaje, Claro. varía muchísimo. En el anterior lo oral prevalece de una manera bastante amplia, y en Así este es. caso lo oral va dirigido más bien a la personificación de los animales, ¿no? Claro, claro. Y claro, pero todavía hay esa esencia, como usted menciona, lo de lo tradicional, porque me hizo correr mucho cuentos andinos, algunos cuentos que mencionan, por ejemplo, lo de Arguedas, o Claro. algunos cuentos que tratan de mencionar a través de los animales esta fuerza de la naturaleza y la creación del mismo, ¿no? Claro, sí. Desde ese punto de vista sí se nutre de las cosmovisiones, cosmovisiones tradicionales que tratan de dar respuesta a la pregunta de cómo surgió la naturaleza, y cómo aquí el relato se puede ver, por ejemplo, el contraste que hay entre los animales grandes y los animales pequeños. Clasificación que manejamos así empíricamente, pero que sí tiene sentido. En la realidad hay animales grandes y animales pequeños, ¿correcto? Ahora, recuerden ustedes, a propósito de ello, o haciendo una intertextualidad, en esta historia que cuenta Sánchez León, seguro remitiéndose a su propia cosmovisión, vemos a los grandes frente a los chicos, y luego este pacto, este acuerdo para que por los grandes pelee el tigre, quién mejor que él, ¿no? Por su fuerza, etc. Y por los chicos, bueno, se queda en el misterio. Nadie sabe quién va a representar a los pequeños, ¿no? Hasta que llega el momento en que el propio tigre aparece imponente, desafiante, para enfrentarse, e incluso dice, seguramente que me tienen miedo, seguramente que mi rival no quiere ni aparecer. Y los animales pequeños han designado al isango. El isango debe ser un insecto de la selva, porque todo esto ocurre en ese contexto, y este isango es un insecto, pero que tiene ahí un aguijón que le clava en la entrepierna al tigre, y pues frente a ese recurso el tigre nada puede hacer, ¿no? Y vemos cómo entonces no siempre los más grandes le ganan a los más chicos, que es lo que ocurre también en ese relato que leímos del bisonte, recopilado o creado por Eduardo Galeano, donde, claro, los seres humanos se dieron cuenta que no podían luchar. Si se trataba de tamaño, no podían enfrentar a los bisones, ¿no? A los bisontes, perdón, que también llega un momento en que se enfrentan, también los bisontes quieren defender su espacio, es lo que ha ocurrido en el pasado, se ponen ahí como si fueran combatientes en primera línea, pues son imponentes, se parecen grandes rocas, y se van de frente, y los humanos, que son los débiles en este caso, no dan la cara de frente,
sino que se esconde, como hace también el lisango. Y de ahí, desde ese escondite, comienzan a disparar flecha tras flecha, ¿no? Esa flecha, es decir, lo agudo, ¿no? Es importante, esa flecha hace que finalmente todos los bisontes mueran y los humanos ganen ese espacio para seguir creciendo, ¿no? Eso es lo que ocurre. Bueno, entonces no sé si acaba usted de volver a entrar o de volver a salir. ¿Cuál es ahora? Volvió a entrar, se le fue y volvió a entrar. Sí, se le está yendo el internet a cada Sí, rato. se está yendo el internet del señor Santaria, ya ¿Ya ha no volvió? aparecido. Sí, en todo caso eso es lo que podemos... bueno, no sé si quieres agregar algún otro comentario acerca de algún otro aspecto. Este texto sin duda hay que interpretarlo, hay que analizarlo en forma connotativa, ¿no? Porque es evidente que, bueno, también podemos hacer una interpretación literal, pero no, es muy rico desde ese punto de vista de la descripción de los diferentes elementos del espacio donde transcurre esta pequeña historia que en realidad sí es algo real, porque es evidente que en el espacio los animales están peleando entre sí, ¿no? Hay animales, por ejemplo, que por su naturaleza son depredadores, ¿no? Y tanto hay depredadores que vuelan como depredadores que caminan, ¿no? Y así por el estilo. Y hay otros animales inmensos, en cambio, que solamente son herbívoros, ¿no? Y en cambio hay otros animales pequeños que son carnívoros. Es decir, el mundo ha sido creado así, de esa manera en la que se da este enfrentamiento entre las diferentes especies y se da permanentemente la guerra, como se está dando también ahora la guerra entre el medio ambiente, ¿no? Y el ser humano. Y el ser humano trata de combatir, de vencer, otra vez recurriendo a un elemento puntiagudo, como es la aguja de las vacunas. E incluso minutos antes de comenzar nuestra clase, anunciaron por la televisión que iba a presentarse el señor presidente de la nación, y así fue, ¿no? Habló unos minutos simplemente para decir que tal día llegaba la vacuna, ¿ve? Entonces, mire usted, la guerra es un elemento, es una constante, y en el plano individual, en el plano humano también, ¿no? Si todos los días también estamos en esta guerra, desde que nacemos, ¿no? Estamos en esta guerra entre la vida y la muerte. No sé si quiere hacer algún comentario complementario, algún otro aspecto que le haya interesado dentro de este relato que usted ha leído. Sí, me llamó bastante la atención que utilice los elementos de la naturaleza para explicar justamente a sí misma, ¿no? Para explicar su propio orden. Claro. Entonces este uso me pareció bastante llamativo porque le otorga mucha vitalidad a la naturaleza en sí, ¿no? Lo que se concibe de ella. Claro. Normalmente se le atañe, digamos, características un poco más de pasividad, pero a partir del cuento y a partir de esta idea de personificación se utiliza justamente la naturaleza para explicar la misma, ¿no? Claro. Me pareció bastante atractivo eso. Sí, pues efectivamente, en realidad está centrado en el reino de los animales, grandes y pequeños, en guerra entre ellos, pero sin duda también es una metáfora del mundo humano, ¿no? También en el mundo humano hay personas grandes, fuertes, y frente a ellas tenemos personajes débiles. Y esta noción del enfrentamiento, igual a nivel de sociedades, a nivel de países, siempre el ser humano está inclinado a la guerra, al conflicto, al enfrentamiento, hombre-mujer, o entre los propios hombres. ¿Recuerda usted algún relato en la infidelidad, por ejemplo, esta pelea que se produce en el texto anterior entre el gallo y el faisán, ¿no? Ahí también hay violencia por medio y el faisán mata al gallo, ¿no? Mata al gallo por la lucha por las gallinas. Entonces la lucha, el conflicto es una constante en los seres humanos,
un elemento que siempre gira, mejor dicho, la realidad gira alrededor de ese constante conflicto consigo mismo, con nosotros mismos, con los demás. Eso nos decía hace muchos años el profesor Cornejo Polar, me acuerdo cuando íbamos a un curso sobre este famoso personaje, la Celestina, ¿no? Tragedia de Calixto y Melibea. Y allí también la idea fundamental era la idea de cómo el ser humano está siempre en conflicto, ¿no? Consigo mismo incluso, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en conflicto con nosotros mismos, en nuestro propio organismo, porque llegada a cierta hora nosotros comenzamos a tener hambre, entonces viene una suerte de conmoción, ¿no? Y ese hambre hay que aplacarlo. Lamentablemente en estos tiempos eso está resultando toda una hazaña, toda una proeza, el siquiera podernos alimentar con un plato de comida para poder sobrevivir. Vamos a ver una última historia, un poco más breve, donde, como vemos también allí, predomina en los tres relatos, qué coincidencia, me alegra haber descubierto esto, en las tres historias hay conflictos y hay enfrentamientos y como consecuencia de ellos hay muertes. En el primer relato, el relato de el faisán mata al gallo. En la historia de en la guerra de los animales, el pequeño Izango destroza al tigre que muere, digamos, allí recordando una imagen de su madre. Y vamos a ver cómo se produce la muerte en esta tercera historia, que la voy a leer yo y le vamos a pedir a usted, Mavi, un comentario. Este relato pertenecería ya a lo que se llama la narrativa de ficción, la narrativa moderna, pero pertenece todavía a una época en que, diríamos, el cuento en su forma moderna todavía estaba en proceso de construcción. Por eso a este texto lo ubica Ricardo González Vigil en la sección segunda, pero dice en la ruta del cuento, de la ilustración al postmodernismo. Creo que esto ya es plenamente un cuento, pero de paso sirve también este relato para recordar a un autor, para rescatar, y eso es algo que González Vigil hace, rescatar a este narrador, ¿no? Que se llama Carlos Ledgar, que es un narrador del siglo XIX y vivió también el XX, ¿no? Entonces, de él rescata, siempre cita la fuente, y ahí ustedes, por favor, tienen también en cada caso el tomo del cual he extraído yo el relato, ahí está, ¿no? Este es el volumen 2. Entonces, y el título, vean ustedes, ya es un reto. El título del relato es nada menos Don Quijote, así se llama. Ese es el nombre que Carlos Ledgar le ha puesto a este cuento, ¿no? Y yo lo leo y luego usted lo comenta, y a propósito de ello recuerdo que el doctor Carlos Eduardo Zabaleta, él hizo también una antología con todos los textos que en el idioma español se habían referido de una u otra forma a la figura de Don Quijote o al autor, a Cervantes, etc., ¿no? Bueno, y este texto, recuerdo, estaba en esa antología, en un libro que publicó el doctor Zabaleta, un libro que, bueno, está entre mis desaparecidos, un libro muy interesante, y me alegró encontrarlo en esta antología, que recomiendo una vez más, porque para ustedes es de muchísima utilidad, muy riguroso, muy exhaustivo. Es una antología de varios tomos, pero ustedes la identifican por el cuento peruano, ¿no? Ricardo González Vigil, y ya si le piden el dato sobre es por décadas generalmente, ¿no? Entonces ahí les van a informar. Bueno, voy a leer el texto y vamos a ver cómo aquí también se produce la presencia de la muerte. La muerte ha estado presente en los dos relatos anteriores y seguramente en muchos de los otros que hemos leído, ¿no? Es decir, que hubiéramos querido tomar ese tema, habría habido amplio material, pero con todo este material ustedes tienen para seguir trabajando. Dice así: era el único estudiante español que había
en la vieja e histórica Universidad de Heidelberg, es en Alemania. Era alto, flaco, de pelo negro e hirsuto y andar poco elegante. Se llamaba Diego Javier Hernández y Pelayo, Diego Javier Hernández y Pelayo. Pero sus compañeros, ya por su aspecto físico, ya por su carácter, o por ambas cosas a la vez, llamábamosle Don Quijote. Pobre Don Quijote, dice este narrador en primera persona. Tenía unas tan peculiares ideas sobre el honor que todos nosotros, educados en el positivismo del sistema sajón, lo teníamos por loco, o poco menos. Era el paladín de los débiles. ¿Ven? Acá también están los débiles, los fuertes. 2 puntos, dice, por defender a cualquier desconocido, era capaz de arrostrar hasta el ridículo de una paliza. El escaso dinero que recibía para sus gastos estaba siempre a la disposición de sus amigos. Y cómo abusábamos de él. Y luego sus amores. Estaba perdidamente enamorado de Gretchen, la blonda hija del propietario de la cervecería del León de Oro, el rendezvous de los estudiantes, y aunque en las estudiantiles murmuraciones se contaban historietas nada halagüeñas para la pureza de la muchacha, éstas no habían llegado a oídos de Don Quijote, que la tenía por un dechado de virtudes y la rendía el más respetuoso y apasionado culto. Nunca se había atrevido a declararle su pasión, nunca se le había ocurrido hacerle la más ligera broma, como lo hacían sus otros compañeros, bromas que lo herían en lo más íntimo. No, su amor era casto, ideal, la adoraba de lejos, en silencio, y se avergonzaba ante la idea de que ella pudiera adivinar su pasión. Encontraba que no era digno de ella y soñaba con el día, aún lejano, en que recibiría la anhelada borla de doctor para ir a ofrecérsela humildemente y pedirle su mano. Y si ella era tan bondadosa que le concediera su amor, se irían a España a trabajar para reconstituir su hacienda, para enseguida vivir tranquilos y dichosos en el viejo solar de sus antepasados, allá en el fondo de Castilla, donde hay gente que sabe comprender el honor y la hidalguía. Fue una tarde después que salimos de clase. Estábamos en la vieja bravería, debe ser bar, fumando nuestras pipas y bebiendo cerveza, cuando Müller, otro personaje, el estudiante obeso y coloradote, el más perezoso de todos, lanzó una broma hiriente, brutal, respecto a Gretchen, a la chica, ¿no? La había visto, decía, tarde en la noche, en amorosas pláticas con Fritz, el borracho consuetudinario, en la ventana de la taberna, mientras su padre dormía. A todos nos extrañó semejante especie, pues aunque sabíamos que Gretchen era algo ligera, no podíamos creer que tuviera relaciones con Fritz, el individuo más despreciable de Heidelberg. Don Quijote, que por primera vez oía hablar de su amada, se levantó de su asiento y, pálido de indignación, pero con la tranquilidad de las personas resueltas, dijo: «Señor Müller, habéis ofendido cobardemente a una mujer indefensa, sois un canalla», y se retiró de la reunión. En la noche, algo más tranquilo, pero siempre resuelto, fue a buscarme a mi alojamiento y me rogó encarecidamente para que en compañía de Carl Stern fuera a retar a Müller a un desafío. En vano traté de disuadirlo, de hacerle ver que todo era una
broma, no es broma, dice broma, era una broma de Müller. No acepto explicaciones, me dijo, debimos batirnos a muerte. Por supuesto que Müller se rió muchísimo cuando esa misma noche le di cuenta de la visita de Don Quijote. Nombró sus padrinos y entre todos convinimos en que el duelo sería a pistola, cargando las armas con bala de algodón, para que no se hicieran daño. ¿Cómo celebrábamos de antemano la magnífica broma que le íbamos a hacer a Don Quijote? Al día siguiente, rivales, padrinos, un viejo doctor amigo nuestro cuya presencia habíamos solicitado de antemano y un buen número de estudiantes, nos hallábamos en el lugar señalado para el lance. Müller afectaba una gran seriedad, pero de vez en cuando nos hacía señas con el rabillo del ojo. Don Quijote estaba evidentemente emocionado, pero trataba de dominarse. Me entregó una carta para su madre en España y otra carta y un anillo para Gretchen, y me estrechó silenciosamente la mano. Confieso que ese instante sentí un hondo remordimiento por la broma que le estábamos haciendo. Medimos gravemente el terreno, cargamos las armas como estaba convenido y colocamos a los combatientes. 1, 2, 3. Don Quijote vaciló sobre sus piernas y cayó de espaldas. Todos creímos que era una farsa de él, si eran balas de algodón, y nos acercamos riendo estrepitosamente. Estaba lívido y no respiraba. El doctor se acercó también, le tomó el pulso, lo auscultó, le levantó los párpados y moviendo gravemente su cabeza blanca nos dijo: está muerto, un ataque al corazón, la impresión del lance. Y ella se escapó al día siguiente con Fritz, el borrachín, y no pude entregarle la carta. Pobre Don Quijote. Bueno, ahí termina esta historia, este texto de Carlos Leder, que ustedes han podido conocer gracias a que don Ricardo González Vigil lo rescató de algún material de los muchos libros, revistas, periódicos, etcétera, donde él ha hecho una labor inmensa que verdaderamente merece un homenaje, porque esta antología realmente no tiene un equivalente actualmente, por lo menos en el Perú, ¿no? Y es de gran ayuda para personas como nosotros que trabajamos con los textos. No sé si quiere hacer algunos comentarios. Este sería entonces un ejemplo de un texto ya de narrativa de ficción, que como vemos también tiene, con el relato anterior, comparte algunas diferencias y algunas semejanzas, ¿no? Bueno, ese sí, ¿hay algo que quiera decir y algo que quiera señalar? Sí, como en los textos anteriores, creo que también se recurre a este acto de la muerte, ¿no? Esta presencia de la muerte. En los textos anteriores también se mencionó. Sí. Y el título también es bastante llamativo, ¿no? El Don Quijote y el personaje, a partir de que el personaje también vive en sus ideales, ¿no? Sí. Vive demasiado en sus ideales, Claro. y nunca los llega a completar. Entonces es como una suerte de sueño. Es muy, muy parecido en ese sentido al Quijote tradicional que nosotros tenemos simplemente. Claro, la imagen que tenemos de él, ¿no? Efectivamente, claro, ya el título del texto describe al personaje. Si a alguien le decimos Don Quijote, y ya sabemos que es un personaje alto, delgado, ¿no? Por eso le llamaban así. Además tiene otras coincidencias porque él es español, es el único estudiante español que había en esa universidad. Además su nombre es Diego Javier Hernández y Pelayo, ¿no? Y como se dice, bueno, por todas estas razones se le llamaba Don Quijote, ¿no? Y como usted ha señalado, este personaje tiene tanto las características físicas como también las características psicológicas, ¿no?
del personaje, es idealista, está enamorado de Gretchen, que es como decir su Dulcinea del Toboso, y claro, él no acepta que alguien hable mal de ella. Lamentablemente Gretchen, que es su Dulcinea, era una chica, como dice el narrador, un poco ligera, y entonces estos rumores no eran tan falsos, ¿no? Que efectivamente Gretchen salía con Fritz, y la prueba es que producía la muerte de Don Quijote, en este caso por un infarto, ¿no? Producía esta muerte. Gretchen se fugó con el borrachín de Fritz, ¿no? Vemos esta historia, pues, así, muy humana. Sí. Sí, como una acotación nada más, el nombre del Quijote me hizo correr mucho a Menéndez y Pelayo, justamente cuando menciona Hernández, no sé, me pareció bastante sugerente. Claro, claro, sí, pues en la tradición española tiene usted a don Marcelino Menéndez y Pelayo, un estudioso, un miembro prominente de la RAE, un español, no sé hasta qué año habría vivido. Y hay otro en la tradición de las letras, hay otro que se llama Ramón Menéndez y Pidal. Él es un poco posterior. Y a él, bueno, yo viví, mejor dicho, él vivió, estaba él por cumplir así los 100 años en toda España, especialmente en la RAE, que él era director, creo en esa época, estaba por cumplir 100 años, ¿no? Entonces en toda Hispanoamérica, y que sea esto un homenaje al maestro Ramón Menéndez Pidal y también al maestro Marcelino Menéndez y Pelayo y al maestro Ricardo González Vigil, todos grandes maestros, estaba él. Entonces en toda Hispanoamérica se estaban preparando para celebrar el centenario de este famoso filólogo, especialista en el español y sobre todo en el Cid, en el poema de Mío Cid, ¿no? Había una gran expectativa y yo era estudiante universitario, estaba en la Católica ya, y claro, yo también admiraba a este señor, ¿no? Que era una eminencia en el campo de la filología. Nunca alcancé a verlo, habría venido quizá antes al Perú, pero ya en la época en que yo supe de él, ya él era un hombre de más de 90 años, ¿no? Y con esta expectativa de pronto ocurrió lo que ocurrió aquí con Don Quijote. Justo cuando todos se preparaban para celebrar el centenario por todo lo alto, ¿no? De pronto el corazón de este querido Menéndez Pidal pues dejó de funcionar, murió, y claro, murió físicamente, pero es muy recordado en la RAE, bueno, muy recordado por todos los literatos. Así que tiene usted estos dos grandes Menéndez, y tiene usted también al maestro Zabaleta, que también es un maestro, un gran investigador, y esa es la línea que creo que ustedes también deben seguir, ¿no? Investigar, escribir, publicar, en fin. Bueno, con esto damos por terminado entonces, terminada la reunión de hoy, y no se olviden de entregar sus trabajos el lunes, hemos quedado, ¿no? El lunes, sí, entregan sus trabajos finales, y el martes yo ya debo estar entregando también las calificaciones finales, que incluyen, por cierto, tanto el examen parcial como también las intervenciones que han tenido, que lamentablemente ha fallado bastante el sonido, todo eso, pero bueno, en conjunto de alumnos he visto ese esfuerzo por estar presentes, por venir a pesar de las dificultades y de participar, que de eso se trataba. Ese es ha sido el sentido de irles entregando paso a paso materiales que espero sean de utilidad, y como les digo, no dejen de consultar esta antología, que es lo más completo que tenemos sobre el cuento peruano. Ojalá que este año pueda salir el tomo que correspondría a la a la segunda década. Es decir, se supone que este año Ricardo debería haber publicado, o debe publicar probablemente, el tomo donde recoge las producciones de los
también de tanto la narrativa de tradición oral como la narrativa de ficción, de todo lo que se ha producido, pero claro, con un criterio selectivo, ¿no? No todo, sino todo aquello que es representativo de lo que se ha publicado en la década, sería en este caso del año 2011 al 2020, ¿no? Eso sería, no sé, no he hablado con él, pero en todo caso los tomos que ha publicado ya, que abarcan hasta el 2010, ¿ah? Y el último volumen tiene, mejor dicho, este último tomo tiene 2 volúmenes, volumen 1, volumen 2, entonces es una forma que ustedes que son estudiantes puedan seguir con estos tomos, puedan seguir el curso de los, el recorrido de los narradores peruanos. Ahí también rescaté los textos de, bueno, los textos de Schuall los tenía yo, porque incluso alguna vez hemos conversado con Schuall, pero también están, ¿no? Es otra prueba más digamos, el texto de Schuall creo que merece también alguna relectura que ya ustedes la harán en su momento. Bueno, así quedamos, y entonces ya nos estaremos comunicando próximamente. Muy buenas tardes, señorita Mitak. Gracias por su presencia, por su participación, y quedo a la espera de su trabajo final para leerlo y calificarlo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor, gracias.